Hola amigos, bienvenidos a este espacio donde exploramos lo mejor del entretenimiento y la cultura actual. En el episodio de hoy hablaremos sobre Disney Lorcana, el juego de cartas coleccionables que ha capturado la atención de muchísimos jugadores en todo el mundo. Hoy nos acompaña Adrián, ¿cómo era el apellido? Montserrat. Montserrat, es verdad, lo sabía, pero bueno. Hoy nos acompaña Adrián Montserrat, un jugador competitivo, profundo conocedor del juego, con quien descubriremos cómo funciona, qué lo hace especial y cuáles son las novedades más recientes. Adrián, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Nada, gracias a ti por ofrecérmela. Tenía muchas ganas de grabar hablando de Lorcana y no se me ocurría nadie mejor que tú para empezar. Lo agradezco, lo agradezco. Bueno, vamos a ver. A mí me interesan 3 cosas hoy, que hablemos de 3 cosas. Primero, que me cuentes un poco qué es Disney Lorcana dentro del universo de estos juegos que se llaman TCGs, que son tarjetas coleccionables, Eso sería más, carta, o sea, es trading card game. cartas coleccionables. Hay Exacto. muchos muy famosos, que nos hablarás tú de ellos. Más que cartas coleccionables, que también es un elemento, es intercambiables. Que es sobre todo la idea del juego, todos los TCG al fin y al cabo, el concepto es que sean cartas que se consiguen de forma al azar, entre comillas, con lo que te vaya saliendo en el sobre, y puedas ir intercambiándolas entre los amigos, compañeros, jugadores, lo que sea. A mí me van saliendo un montón de cosas. Yo no soy de los que intercambia mucho, porque guardo mucho todas las cartas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sí, suele pasar, es normal. Puede ser que no, al final no haya logrado eso, el juego. O sea, al final sea más de guardar y buscar y comprar justo las cartas que tú necesitas. El elemento de venta y compra también se puede considerar un intercambio, que no es justamente el objetivo principal, que es carta y carta, pero sí que es cierto que sigue siendo un elemento al fin y al cabo. Yo, por ejemplo, compro muchas cartas, pero muchísimas. Esa será una parte, que nos hables un poco de todo eso. Estoy seguro que me vas a mencionar, porque sobre todo para la gente que no conozca a lo mejor Disney, pero sí conocen Pokémon, sí conocen Magic. Y luego, la segunda parte me gustaría que hablásemos de ti como jugador competitivo. ¿Qué te lleva? ¿Por qué eliges determinadas mazos? ¿Cómo lo construyes? ¿Cuál es tu forma de jugar? ¿Con qué te encuentras normalmente en los torneos? Y la tercera parte, que me sitúes en el juego donde estamos exactamente hoy. Igual lo tenemos que guardar para otro día, pero me encantaría que hicieses el mismo ejercicio, por ejemplo, para situarme en Magic, que para mí es Vale. imposible situarme en ese. No sé si es que es porque son, ¿cuántos años son ya? 30 No, de Magic. de Magic muchísimo más. De Vale. hecho, Magic existe desde antes de que haya nacido yo. Ah, pues fíjate. Entonces, situarse ahí debe ser complejísimo. Y luego no todo el mundo tiene la habilidad para situarte, porque sí que es cierto que yo me he encontrado a mucha gente muy amable que te explica cosas del juego, pero nadie puede hacer esa especie de zoom hacia afuera o tiene una especie de vocación didáctica para hacerte comprender dónde estás situado ahora. Es que también es bastante más complicado, piensa que al ser un TCG tan antiguo, por no decir de los primeros, es el que tiene las mecánicas que se han tenido que ir readaptando sin cambiarlas desde el inicio hasta ahora. De hecho, si te das cuenta ahora, los TCG nuevos, casi la gran mayoría no usan el concepto de maná que utiliza Magic. Ahora ya utilizan o otras cartas o un concepto bastante similar, pero el concepto de maná se ha quedado en Pokémon y en Magic. Pues vamos a empezar. Explícame qué es Disney Lorcana. Disney Lorcadia es un TCG, es un trading card game. El objetivo del juego es crearte mazos, jugar con amigos y vivir experiencia. El objetivo del juego sigue siendo derrotar a tu rival, pero no como estamos acostumbrados de debilitarlo, matarlo, entre comillas, ¿vale? Sino más bien el conseguir la puntuación antes que él. O sea, no tienes que conseguir que sus vidas bajen a cero, que es lo que suele ocurrir en la gran mayoría de juegos, sino que tú tienes que llegar a 20 puntos antes que él. O sea, no es tan beligerante, digamos. No, es más naif, está como pues, más Sí. Disney. ¿Ha sentado un precedente? Parecía que todos los demás juegos TCGs que salían iban a la cola, evidentemente, del éxito de Magic y se subían un poco a ese formato porque estaba ya probado que funcionaba. Y es una novedad muy grande, un adelanto en ese tipo de juegos. No creo que sea un adelanto, creo que es más un diferenciador, pero ya existían conceptos muy similares en los TCGs de este tipo. Lorcana lo que veo es que es el TCG que yo recomendaría para todo el mundo que quiere empezar a probar un juego de cartas de coleccionables. ¿Significa eso, por ejemplo, que quizás Magic o Pokémon no abandonen el tema de decir sus propias energías y todo eso y No. acaben haciendo un poco lo que hace Lorcana? Que va, que va. En los juegos que ya llevan más tiempo, sus mecánicas no se van a tocar nunca, porque les sigue funcionando, porque también hay un apartado detrás, fuera de lo que es el propio concepto del juego, que hace que funcione, que es el mercado de cartas, al fin y al cabo. Los manás, por ejemplo, tanto de Pokémon como de Magic, se venden mucho, y hay algunos que tienen un valor muy por encima de lo que tendría un maná normal, cosa que en Lorcana no puede ocurrir, porque no existe el maná como tal, sino que es la propia carta. Entonces, ¿recomiendas ese juego para empezar, para introducirse en todas las edades? ¿Es un juego también para introducirse en los más jóvenes? ¿O también puede introducirse, por ejemplo, mi hijo empezó por coleccionar cartas Pokémon? No sé si Pokémon era un juego más infantil o no. Evidentemente Magic sí que te pide, me parece que son 13 años más o menos, te sugiere, para que entres en el juego.
Háblame un poco de las edades y cómo encaja todo esto. La parte buena que tiene Lorcana es que sus normas no son tan complejas como lo suele ser Magic o Pokémon. Pokémon, el concepto que tiene es que es un juego que cuando salió, en su momento, que creo que fue el de cartas, creo que fue en el 96, pero en su momento ya se regía por normas de este estilo que ya eran para mayores de 3, pero eran algo complejas. Magic directamente te pone mayores de 13, ya no solo por las ilustraciones, sino también porque la complejidad que tiene el propio juego para entender cada momento y cada concepto hace que necesites tener un mínimo de razonamiento por encima de lo habitual, que un chaval de 9 años le costaría mucho. Conozco chavales de 9 años que juegan a Magic y se les da muy bien, pero sí que es cierto porque tiene influencias de sus propios padres. La ventaja que tiene Lorcana es que la mitad de las normas que tienen normalmente los juegos que son más complejos y más conocidos se las salta, lo hace mucho más simple y también lo hace mucho más fácil de acceder. De hecho, hay un dato que siempre me hace mucha gracia de Disney Lorcana, que es cuando quieres que un juego realmente haya una comunidad bastante grande de gente jugando y que todo el mundo sea aceptado, es que es el único juego de cartas que ha conseguido que el 50% de los jugadores sean mujeres. Ningún otro juego lo ha conseguido. Y a nivel de edades, también es de los que tiene las tanto de más mayores, por en nuestro caso, por Sí. ejemplo, que ya hemos vivido prácticamente la infancia de Disney, junto con los más jóvenes, porque les hacemos lo mismo, que vivan la infancia de Disney. Entonces es un juego bastante más simple, bastante más fácil de acceder y que además te has visto una película de Disney, te encantaría tener a Hércules como carta y poder jugarlo. Esta pregunta creo que me la iba a reservar para la tercera parte, pero creo que encaja más ahora. Desde el punto de vista de sobres, ¿tiene sentido? Esto es una opinión tal vez más personal, o cuéntame si quieres lo que persiguen los creadores de los juegos. ¿Tiene sentido entonces comprar sobres, que te esperes? Si buscas competir, siempre lo más rentable va a ser comprar. Compras la cantidad de cartas que necesites de lo que estás buscando, ya sea para probar o porque ya tienes claro lo que quieres jugar y lo estableces, pero nunca te sale más rentable comprar. Diría que las primeras 3 4 semanas es inviable comprar porque todo se dispara. Pues la gente no sabe cómo funcionan los mazos, no saben cómo montárselos realmente. De hecho, te voy a poner un ejemplo de que yo hace relativamente poco vendí unas cartas que yo sabía que estaban muy por encima del precio, pero el comprador quería comprarlas porque las quería tener ya y decía: "Vale, me las quito de encima", porque sé, ya no solo que no voy a jugarlo, sino que en algún momento que si quiera coleccionarlo, yo sé que va a bajar de precio porque no se va a jugar esta carta, o porque no tiene ahora mismo alguien que le esté dando una atención lo suficiente como para que llame la atención y pueda subir de precio. ¿Qué ha ocurrido? Pues efectivamente ha bajado más del 50% su precio. Entonces, siempre hay que esperar los momentos correctos para poder comprar si no tienes ningún torneo cercano. Es decir, si por ejemplo tienes una expansión, como me pasó a mí, que cuando fui a Murcia necesitaba cartas para poder jugar la siguiente expansión, que sería la octava en este caso, necesitaba comprar las cartas casi al momento de salida. Entonces, sí que es cierto que yo compré por sobrecoste, pero para poder jugar luego la competición. Hay una serie de formatos preestablecidos que ellos también te ofrecen, los kits de inicios, por ejemplo, que están en Magic, Sí. los precons, que se llaman, los mazos ya preconstruidos que te vende Lorcana, creo que también hay en otros juegos. Sí. ¿Por dónde entrarías tú entonces? Para un jugador novato que quiera entender el juego, antes que un preco, le diría que comprase el preludio. Hay un kit que son creo que eran de 30 cartas, 2 mazos de 30 cartas. Que lo han hecho todos los juegos, está Pokémon y creo que Magic también han hecho una especie de kit de inicios. Sí, correcto. Sí que es cierto que lo que yo recuerdo de Magic, porque ya hace tiempo de su momento cuando yo me introduje, fue que te daban en las propias tiendas un taller de explicación. En este caso, lo que ha hecho Lorcana ha sido crearte un taller de explicación, pero te lo montas tú y te dicen cómo se juega. Entonces, si quieres empezar a conocer el juego, yo recomiendo antes jugar al preludio o si estás solo o si estás con tu pareja y esa pareja o persona con la que quieras jugar y también quiere introducirse y tampoco tenga mucha idea de cómo funciona el juego. Si tienes a alguien que ya conoce el juego, es mejor directamente quedar con él. Si tiene cartas de sobra, que te vaya enseñando él, que tenga paciencia y que te lo vaya explicando. Con un mazo de estos puedes iniciarte, por lo menos en las dinámicas y en la forma del juego. ¿Correcto? Luego, vas comprando cartas o comprando sobres y vas enriqueciendo lo que le llaman el pool, ¿no? Ujú, correcto. El pool es las cartas, El pool es la bolsa de cartas, prácticamente. Es la el cantidad de archivo cartas. que tienes tuyo, ¿no? Vale. Efectivamente. Y nosotros, Andón y yo, mi hijo y yo,
hemos pasado por varias etapas, porque ahora antes empezábamos a tener un pool que empezó siendo pequeño, ahora ya es bastante más grande, y ahora tenemos un segundo pool. Sí, ¿Segundo pool en qué sentido? ¿De que pues que tienes? tenemos las 4, digamos, de todas las que tenemos en las cajas oficiales, y ahora tenemos una caja de donde hay un segundo pool allí de cosas que están como ya, pues que tenemos 14 o 15 cartas. Vale, eso sería el pool como tal, es decir, el playset, o sea, existe el pool de cartas jugables y el pool, Ujú. ¿vale? El pool de cartas jugables son las cartas que tú te guardas, que, en Lorcanas pueden llevar hasta 4 copias, entonces llevarías cuatro copias, que ese sería tu pool de juego, y luego el sobrante, que sería, pues, el pool de cartas que sirve, pues, para intercambiar o para vender. Vale, nosotros tenemos el mazo que jugamos, el pool normal, digamos, que nosotros le llamamos, la caja donde tenemos el acceso rápido a las 4 playset, ¿y sabes cómo hemos llamado a la otra que está ahí guardada? A Andoni le ha puesto Deadpool. Está bien pensado, porque realmente no vas a volver a abrir esa caja más que para esa. Sí, está ahí y ya está. No sé si ha sido suficiente, se me quedan muchísimas preguntas, tampoco quiero que esto sea muy largo, pero ya tenemos una pequeña introducción que iremos matizando más veces que vengas por aquí a hablarnos de Lorcana. O de juegos TCG en general, porque creo que esto merece la pena. Hablando tal vez de otros juegos, comprendemos también mejor Lorcana. Ahora hábleme de ti, de Adrián como jugador. No sé si tienes que contar una introducción que vienes de Magic, qué influencia has tenido de Magic y si te favorece a lo mejor a la hora de jugar a Lorcana. Un poco qué tipo de jugador eres y en qué momento estás tú ahora. Mi paso ha sido curioso, porque el primer juego de cartas coleccionables que jugué fue Yu-Gi-Oh! En Yu-Gi-Oh! En su momento, esto estamos hablando ya hace 12 años, una cosa así, éramos una comunidad muy pequeña, creo que era como máximo 14, y jugábamos bastantes y teníamos a la comunidad de Magic que cada vez que nos veía, pues digamos que éramos los raros para ellos, ¿vale? Y es normal, porque al fin y al cabo Magic era una comunidad mucho más grande, más conocida y se le da mucha más importancia en casi todas las tiendas. Yo entonces me propuse, porque justo a cabo de unas 2 semanas o así, después de estar jugando y demás, había una presentación de Magic, y yo me propuse decir: "Vale, pues yo me propongo lo siguiente, yo no sé jugar a Magic, voy a coger un colega que sabe jugar a Magic, me va a enseñar el día antes cómo se juega, me voy a ir a una presentación y voy a ver cómo quedo". Voy a la presentación, que la presentación sí que es cierto que no tiene tanto mérito como jugar, mazos de cartas, por así decirlo, que construidos, como estamos haciendo ahora con Lorcana, pero sigue siendo algo interesante. Te dan una caja donde te tienes que montar el mazo y los manas que te faltan te lo da la tienda para que puedas jugar. Mi objetivo era demostrar que, los de Magic no eran para tanto. ¿Y qué ocurrió? Pues que de un torneo de 100 personas quedé tercero, habiendo aprendido el día anterior a jugar a Magic. ¿Qué papel juega el azar aquí entonces? El azar influye, pero no creo que influya tanto como para que sea una moneda, entre comillas, no es un 50%, porque al fin y al cabo los mazos de Locana son de 60 cartas y la gente que viene preparada lo mide mucho la cantidad de cartas que hay, qué cartas pueden ser maná y qué no. Y enfrentarte a una persona que viene muy preparada, independientemente de la edad, se conoce el mazo, se conoce todos los mazos que se juegan en general, es una persona que tiene más probabilidades de ganar que una persona que ha venido con un preconstruido y vienes a jugar. Sí es cierto que dependiendo del tipo de competición, jugar con un mazo construido tiene sentido, porque al fin y al cabo lo que quieres es, pasarlo por el rato, y jugar con un mazo que no sea tan competitivo también está bien. De hecho, en la liga hay hasta que no llegan los puntos en los que se acerca el Championship o algún torneo importante, la gente juega mazos, que se han hecho el día antes o que simplemente quieren hacerlo por los jajas. Probar cosas Sí, también. exacto. Volvamos un poco a ti como jugador entonces. Yo, que ya te conozco desde hace como un año viendo yo tengo la sensación, corrígeme si no es así, de que tú cambias muchísimo. Tú pruebas un millón de cosas. No sé si tienes un mazo concreto que digas: "Este es el mazo que tengo guardado aquí siempre, que es el ideal para mí", como un main, un principal, digamos, ¿no? Da la sensación de que cambia mucho, pero realmente hay un color que siempre tengo predilecto, y la gente se suele confundir. De hecho, uno de mis mejores amigos que también juega al Lorcana, me dice: "Tú eres jugador de morado". Y yo le digo: No es que sea jugador de morado, de hecho, no es un color que me gusta, pero mi color favorito es el gris. Me parece el más versátil entre todos ellos. Pero sí que es cierto que independientemente de eso, me busco adaptar los mazos al momento que funciona mejor. Yo, por lo general, suelo jugar morado-gris porque hay un personaje en concreto que me gusta el concepto de su carta. Entonces lo juego mucho, pero obviamente no es una carta que funcione como mazo competitivo, aunque yo lo intente. Pero si me lo tengo que quitar de en medio y me pongo otra cosa porque es lo que funciona, lo voy a hacer. A mí no me gusta nada el amarillo, no sé por qué. No me gusta nada jugarlo. El amarillo tiene solo 2 problemas, bueno, 2 problemas, no, solo tiene 2 funciones, en mi opinión. Uno que es para proteger y el otro es para curar. El problema, y creo que lo están solucionando con el tiempo, es que en Lorcana los colores están demasiado establecidos a ciertas acciones o ciertas habilidades. Igual que, por ejemplo, el rojo es destrucción, el gris es daño,
el azul es bueno, maná en este caso, ¿Verde? el verde es el que me parece más raro de todos, y es uno de los que menos me gustan, aunque seguramente sé que acabaré jugando. Creo que es de los más divertidos, además. Andoni juega un mazo verde que, por lo que noto yo en un niño, él se divierte mucho, porque creo que como que entorpeces más la labor del contrario y Es que también depende un poco de los arquetipos de los mazos. Hay un mazo que para mí es el que tengo que jugar, porque es muy bueno, pero es un concepto de mazo que para mí, me destroza. Es decir, no es algo que me guste ni para el rival ni para mí, que es el de descarte. Los mazos de descarte en Lorcana tienen el problema de que son muy fuertes, porque hay muy pocas herramientas de robo, y si encima las propias cartas que utilizas también pueden ser maná, si le quitas el recurso que tiene más lo que puedas jugar, es que estás haciendo que el rival no ¿cuál juegue. sería la combinación de colores de descarte? De descarte ahora mismo existen 2, el morado verde, que ha salido a raíz de la nueva expansión, y el que estaba por predilecto, que es el verde, verde gris. Más o menos hemos visto tu forma de trabajo, tu forma de jugar. Vamos ahora a la parte para situarnos dónde estamos ahora mismo en Lorcana. Estamos en la expansión 8. Cuéntanos, ¿Correcto? ¿qué significa esa expansión 8? ¿Qué hemos vivido hasta la expansión 8? Que creo que ha sido un año y medio o 2 años, ¿no llega? La verdad es que las expansiones de Lorcana están pensadas para 3 4 meses cada una. Creo que es correcto, porque si coges, por ejemplo, en el caso de Magic, creo que al año hacen como 13 o 14 expansiones. Son muchísimas, no te da tiempo. Es decir, en el transcurso del tiempo de esto, voy a coger Magic justo de ejemplo, han pasado 3 expansiones en 3 meses, creo. No te da tiempo a asimilarlo todo. Creo que Lorcana sí que lo tienen bien situado a nivel de cantidad de expansiones por temporadas. Creo que van a expandir el tiempo, es decir, van a ser 4 meses por expansión, porque, se dieron cuenta de que no estaban haciendo algunas cosas bien y las están regulando ahora. Actualmente estamos en la octava, ¿vale? En la octava ocurrió que dieron una charla en donde dieron noticias al respecto de lo que ocurrirá tanto en octava como en novena. En la novena expansión lo que va a ocurrir es que las expansiones de la 1 a la 4 en formatos oficiales de torneo, no se podrá jugar, rotará. ¿Rotar qué significa? ¿Es no volverán nunca más? ¿O a lo mejor en la 20 puedes volver a usar de la 1 a la 4? Esa es la cosa. Lo que significa en estos momentos, porque tampoco no hay mucha información, es que solo algunas cartas de la 1 a la 4 se van a reimprimir en novena y serán jugables tanto los que están en la edición de la 1 a la 4 como las de la novena. Pero todas las demás se van fuera, no se podrán jugar. Una cosa que ya confirmaron, que esto estuve debatiendo hace tiempo de si al final estaba confirmado o no, y ya lo han confirmado por varios medios, hay una carta que es una de mis favoritas, que es Un Mundo Ideal, la canción de Un Mundo Ideal. Esa canción, por ejemplo, que incluso la dan como premio para el Mundial de Lorcana, no se va a reimprimir, Yo sé lo que hace porque es gris, ¿no? ¿correcto? Y la uso, pero cuéntanos qué hace a Whole New World, Vale, ¿no? correcto. A Whole New World lo que hace es que tanto tu rival como tú descartáis la mano y robáis 7 cartas. El coste de la carta es de 5 manás y la parte buena, entre comillas, de por qué yo la uso tanto esta carta, Sí, pero ya me has contado un par de veces que ha pasado algo con el Whole New World y claro, y si tienes 4 en la si tienes 4 en el D, pues la otra persona dice: "Bueno, pues no puedo". bueno, cuéntanos rápidamente y volvemos a eso. ¿Qué pasa cuando en Whole Vale. New World y con Jafar? Vale, Jafar es un personaje que tiene coste de maná 7. El efecto que tiene es que cuando lo giras, por cada carta de robas ganas un punto de lore. Los puntos de lore son lo que te permite ganar el juego. En cuanto llegas a 20 has ganado el juego. ¿Qué ocurre? Que cuando tiras la canción a Whole New World puedes hacerlo de dos formas, o pagando su coste de maná, o haciendo que un personaje del mismo coste que la carta o superior lo cante. ¿Qué ocurre? Que si haces que Jafar cante la canción, significa que está de lado, por lo tanto, vas a robar 7 cartas y por lo tanto ganas 7 puntos de lore, que en el juego estamos hablando de que es casi el ¿No? 50% en un turno. Sí. Y tienes probabilidades de que en esas 7 te vuelva a tocar, sí, Efectivamente, y lo cual te podrás convierte en una persona absolutamente apartada si le haces algo de eso a tu a otro jugador. efectivamente, la verdad es que cuando ocurre eso, el otro jugador te mira con cara de odio y dice: "Bueno, pues vamos a la siguiente". Seguimos entonces, estamos en 8, te he interrumpido en la parte de rotaciones, de la 1 a la 4 por ahora no se van a poder utilizar, excepto las que se reimpriman. Ujú. Luego hay otras cosas que son los baneos. Sí, esto es un concepto que ya existen en otros juegos y que en Lorcana no pensaba que lo llegarían a incorporar, pero al final sí. Creo que también es por las quejas de la propia comunidad al respecto. No sé cuánto caso hacen de la comunidad. Creo que lo hacen solamente, o sea, creo que solo hacen caso a los jugadores profesionales. Estamos hablando de los que llegan a estar entre los mejores de Europa. Y lo que ocurre es que lo primero que
intentaron hacer fue evitar baneos y lo que hicieron fue reimprimir la carta cambiando el texto. Ocurrió con el famoso caso de Baki. Baki es la ardilla de Kuzco, bueno, del emperador y sus locuras, en el cual esa carta lo que hacía es que en turno 4 o 3 le dejaba sin cartas al rival. ¿Qué ocurre? Que si en 4 turnos le dejas sin mano, el rival no puede jugar. Y eso, el problema que ocurrió es que el 80% de la gente jugaba solamente ese mazo a nivel profesional. Se hizo un solo mazo para competir contra eso, pero aún así no bastaba. Es decir, de hecho, acabó ganando ese deck. Y cuando se dieron cuenta y la gente se quejó tanto, lo que hicieron fue reeditar el texto para que no fuera tan bestia el efecto. Entonces, este fue el primer caso que ocurrió algo parecido a un baneo, que fue más que un baneo, en el caso actual sería un nerfeo o errata. Luego tenemos los baneos. En los baneos ocurrió con 2 cartas únicamente. Una de ellas me sorprendió, la otra no tanto, porque ya se quejaba desde hace tiempo la comunidad de esa carta. Fueron 2 baneos a 2 colores, uno fue a azul y otro fue a gris. De hecho, todo el mundo estaba diciendo que esos baneos iban a hacer que los colores se muriesen. No ha sido caso, porque al fin y al cabo la gente siempre encuentra formas de poder jugar esos colores. Pero sí que es cierto que el estilo de juego ha cambiado totalmente. Si yo juego azul-gris, principalmente, y sí que noté porque tenía las 2. Es que ocurría un problema, volvía a pasar lo mismo que con Baki. El 80% de los jugadores jugaba solamente, azul gris. Entonces, lo que quieren evitar en Lorcana es que exista un monopolio de colores en base a lo que vayan saliendo de cartas, y a raíz de eso, pues, ocurrió lo que tocaba, que era que hubo una variante de cartas y bueno, de cartas no, perdón, de mazos, que que hizo que el juego fuera, entre comillas, más sano o más variopinto. Tú que tienes una mentalidad de crear, de hecho creas aplicaciones relacionadas con juegos, me parece interesante esta pregunta porque en el sentido de ¿hasta qué punto crees que lo preparan todo? ¿Hasta qué punto crees que tienen un control absoluto de lo que van a lanzar? ¿Y hasta qué punto no tienen control cuando lo lanzan y luego ocurren las cosas? Y me parece una cosa interesante desde el punto de vista de los juegos. Hay que partir por varios puntos. Ravensburger, que es el que se encarga de lanzar el juego, no ha hecho nunca un TCG. Es su primer TCG. Sí que ha hecho juegos de mesa. De hecho, tiene un juego que se llama Villanos, si mal no recuerdo, que es de Disney, que es un juego de mesa de ellos. Pero no han sacado nunca un TCG. ¿Qué ocurre? Hasta hace poco, cuando digo poco, creo que de 3, 4 meses, no tenían un jefe que se encargue de el balanceo de las cartas. Es decir, no tenían a alguien que se encargase de llevar oye, esto está demasiado fuerte, esto no. Y de hecho, se ha notado el cambio entre comillas, me explico. La persona que han contratado, ya mucha gente está diciendo que es un profesional de los mejores para este tipo de juegos. Cuando se ha sacado esta expansión, yo ya he visto cosas que digo, es raro que una persona que venga de un mundillo de, pues, eso, de ejercer de TTG y que tiene conocimientos muy avanzados al respecto de cómo mantener el juego sano y cómo hacerlo equilibrado, saque según qué cartas. Y luego te das cuenta y dices: "Claro, sacas estas cartas porque en la siguiente expansión me vas a quitar un montón que van a hacer que estas estén fuertes". Entonces, ¿qué ocurre? En esta expansión vamos a ver destrozos de decks que, bueno, de mazos que En la 8 que estamos ya. sí, en la 8 que estamos actualmente vamos a ver mazos que dices: esto es inviable poder jugar contra ello", porque en la novena se van. Entonces, creo que todavía les falta un poquito para entender cómo funciona el juego y que no sea excesivamente desbalanceado, pero yo creo que esto lo solucionan yo creo que a partir de la novena, o sea, después de la novena es cuando veremos los cambios reales, o sea, de cuánto han aprendido. Porque creo que incluso la rotación no estaba planteada hasta que no consiguieron al jefe para poder llevar el sistema de balanceo. En su momento se estuvo rumoreando y la gente también decía: "Oye, o lo rotáis o esto se muere", pero sí que es cierto que la rotación en un principio no se pensaba que fueran de 4, es decir, no se pensaron que se iban a cargar 4 expansiones, sino más bien una y que cada expansión nueva se cargase a la anterior. Y me parece un movimiento bastante arriesgado, pero también me parece lógico, porque la gente que ha invertido dinero, tiempo y demás a la hora de conseguir las cartas que necesita y demás, sí es cierto que un duro golpe que te quiten de la 1 a la 4, pero te sirve para adaptarte y también para conseguir las cartas que te falten de la 5 en adelante. Entonces, lo que ocurrirá es que cuando saquen la expansión nueva, será de la 5 a la 9 y luego todas las siguientes hasta llegar a la 12 o 13, ahora no recuerdo, volverá a haber otra vez rotación y reimpresión. ¿Qué es lo que creo que también va a ocurrir? Que algo que se nos ha quedado también en el tintero con lo de la rotación. La rotación
no significa que todas las cartas vayan a desaparecer. De hecho, en la octava hay 2 reimpresiones de cartas que estaban. Una es los 99 dálmatas y la otra es el Capitán García. En este caso ya Captain Hook. Las han reimpreso, pese a que no es creo que no estaba planteada en un principio esas reimpresiones, y han dado bastante vida al juego, y también, digamos que te tranquiliza el ver que siguen utilizando expansiones, aunque sean solo 2 cartas, significa, a raíz de esto, que mínimo en cada expansión vamos a tener 2 reimpresiones, o esa es la sensación que han dado. ¿Tú empezaste a jugar el juego desde la primera, desde el primero, o llegaste un poquito más tarde? Es decir, ¿salió la uno y ya estabas por ahí pendiente? ¿O Yo, entraste a lo mejor en la 2 porque te llamó la atención? de hecho, yo entré bastante tarde, yo entré en la cuarta. Ah, no, porque me parece interesante cómo es la experiencia de jugar un juego con solo una expansión. Es decir, teniendo solo 200 y pico cartas. Malísima. Es bastante, o sea, si quieres competir, es de lo peor que hay, no puedes jugar una sola O expansión. sea, al principio supongo que mirarías más las artes, Al principio iba full colección, de hecho, yo empecé a comprar segunda y tercera por pura colección, porque me gustaba el diseño y demás, y no sé en qué momento yo hice clic y dije: "Voy a investigar un poco más". Empecé a ver cómo se jugaba el juego y dije el motivo también por el cual juego al Lorcana es que hay una de las mecánicas que no me gusta de Magic, que es lo que ha hecho que vaya al Lorcana y me decante por Lorcana, que no lo tiene. No lo descarto que lo vayan a tener, de hecho, que seguramente lo van a tener, porque si no se quedarán sin ideas. Y es que no puedes interactuar en el turno del rival. Esto es un problema que tiene Magic y es el motivo por el cual yo no compito en Magic, sino que juego por pachangueo. Pero también entiendo que a la gente es cuando yo le digo esto, automáticamente rechazo. Es decir, o tienes gente que le gusta mucho la idea o tienes gente que no quiere entrar. ¿Qué ocurre? Los jugadores nuevos sí que quieren entrar porque no se ven atosigados por los jugadores expertos. Que dices: "Vale, pues en tu turno te hago esto, pues en tu turno te hago esto". Pues eso en LoCa no puede ocurrir. En tu turno tú haces tus cosas y luego el rival, cuando sea su turno, hace sus cosas. claro, tú te esfuerzas en hacer lo mejor posible con lo que tienes en tu turno y casi como que descansas un momento cuando le pasas al otro. Exacto. Y vas pensando en los movimientos que está haciendo, ves todo lo que te hace y también sacas suposiciones de lo que crees que tiene. Eso es otra de las cosas que yo he ido aprendiendo. Fíjate que empecé de cero sin tener ni idea nada, pero de decir, bueno, aquí hay un momento en el que tengo que jugar también con las cartas del contrario, Exacto. viendo lo que está haciendo. Pues todo es un proceso de aprendizaje. Ya te digo que el mío es muy, muy, muy lento. No quiero que sea muy largo, tenemos que quedar muchas otras veces para hablar más, pero me gustaría despedirnos, si quieres, que nos hables un poco del proyecto que tienes, de la aplicación que has desarrollado. No sé si solamente nos la has cedido a nosotros, que estamos en el grupo, o si se puede acceder libremente, o si a partir de ahora alguien quiere acceder libremente a la aplicación que tú has creado. Y explícanoslo, porque me parece muy interesante que alguien, desde un punto de vista particular, utilice los juegos para desarrollar aplicaciones y tal. En un principio es una aplicación que está en fase muy temprana y está hecha totalmente con IA. Sí que es cierto que tengo conocimientos de programación y de hecho yo reviso el código, pero el objetivo era que no tuviese, o sea, que tuviera que tocar mínimo código y que fuera lo más útil posible para los jugadores. Tiene libre acceso, eso sí que es cierto que se puede acceder sin ningún problema. Pues pondremos el link. El objetivo de esa aplicación es, sobre todo para la gente que quiere competir, saber el ratio que tiene de victorias, derrotas, contra qué ha ganado, contra qué ha perdido, también el ratio en los torneos. Entonces, te sirve sobre todo es uso propio, es decir, es para tener tu propio conteo de victorias y derrotas, y también que poder mejorar. Como he dicho antes, está en una fase temprana, de hecho, el objetivo es que pueda ser de acceso fácil para todo el mundo y más comprensivo. De hecho, he pedido opinión a bastantes personas que son jugadores competitivos que cosas que tengo que ir añadiendo. Lo tengo un poco parado ahora mismo por otros temas, pero creo que en 2 3 semanas lo volveré a retomar. A mí me parece muy interesante y yo, vamos, adoro las aplicaciones sencillas, minimalistas, cuanto más sencillo, a mí lo que me interesa es la información que me da, no tanto que luego pues se puede vestir muchísimo y hacer muchísimas cosas. Para terminar, poniendo un poco, porque a mí me gusta mucho intentar ponerme 10 15 años por delante, sé que mi hijo va a trabajar, él tiene 11 años y otro que tiene 9, él va a trabajar en profesiones, ya se decía antes y ha sido una realidad, profesiones que no existían antes. Por ejemplo, yo estoy seguro que Andoni va a trabajar en algo que yo ahora mismo no puedo casi ni imaginar. Son necesidades que van a ir surgiendo. Yo te hablo de esta fantasía que probablemente esté inventada en alguna parte del mundo y que sean profesionales. Por ejemplo, en la nueva versión de GTA, yo creo que hay gente
o están trabajando en eso, o he visto mucha relación con eso, en que hay gente que yo creo que se levantará por las mañanas y trabajará dentro del juego y ganará dinero, trabajando dentro del juego. Será un universo Ujú. donde tú puedas vivir de eso y luego traer dinero a, digamos, al ámbito real y vivir, pagar tu hipoteca, pagar tus gastos y pagar tu tal. Fantaseando en esto, no sé si existe o no y qué posibilidades ves de entrenadores profesionales, gente, por ejemplo, como tú, que te contraten para decir, bueno, pues yo estoy en un nivel de 0 a 10 en 3 y quiero pasar a nivel 7 a nivel de mejorar mis habilidades, mi juego y tal. ¿Existe esa figura? Existe y de hecho en Estados Unidos es algo bastante común entre los 8 mejores jugadores. Es decir, hay jugadores, de hecho en Europa también es factible, pero lo que pasa es que tienes que lograr 2 cosas. Una es quedar siempre entre los 8 primeros en todos los torneos grandes para que, una, le llames la atención y 2, diga: "Vale, este tío ha estado por lo menos 2 tío o tía, ha Mm. estado 2 o 3 veces como entre los 8 mejores". Digo, no puede ser casualidad de que haya conseguido justamente hacer clic con las cartas en concreto, en el momento correcto y demás. Este tío sabe jugar al juego. ¿Quiero mejorar yo como jugador y ganar competiciones también de ese estilo? Voy a mirar de contactar con él y comentarlo. El caso más famoso, bueno, el más famoso para mí es el más famoso, es un jugador que se llama DKT, que es un jugador que aparte de ser bastante carismático, es entrenador y de hecho se encarga de entrenar a bastantes jugadores, como estilo Patreon, por así decirlo. Digamos que tiene una comunidad en donde se le paga clases particulares y donde te va enseñando el juego, el concepto, cómo mejorar como jugador y cómo mejorar los mazos que quieres jugar. Independientemente de eso, aparte de como entrenador, necesitas las cartas. Hay algunas que son más accesibles y hay algunas que no. Entonces aquí ya depende un poquito de los contactos que puedas tirar para conseguirlo. Sigo pensando que tendría que hacerte 20.000 preguntas más, pero me voy a aguantar y lo voy a dejar para después. Yo ya te conocía antes, Adrián. Quiero decirte que no es que me haya sorprendido que me haya gustado hacerte esta entrevista, pero me ha sorprendido para muy bien la capacidad que tienes para explicarlo, con lo cual me he quedado con muchísimas más ganas de muchísimo más. Te agradezco, primero que hayas aceptado la invitación y sobre todo la facilidad que pones a la hora de ser entrevistado. Nada, ha sido un placer y yo cuantas más veces venga mejor. Hasta pronto. Hasta pronto.